cómo podíamos aplicar la ley de Gauss para obtener cómo es el valor del campo eléctrico cuando teníamos problemas con simetría esférica. ¿De acuerdo? O sea, la ley de Gauss, vuelvo a insistir, es siempre válida. La cuestión es si me sirve a mí para llegar al valor del campo eléctrico en cualquier punto del espacio. ¿De acuerdo? Y eso no es así, salvo que el problema tenga simetría. Lo hemos visto para una de las tres simetrías posibles. Ahora vamos a estudiar las otras dos posibles. La siguiente es problemas con simetría o distribuciones de carga vamos a poner en vez de problemas, distribuciones con simetría cilíndrica. Vamos a poner un ejemplo de o sea, que no es solo no hay solo una posibilidad de simetría cilíndrica. Si bien el primer ejemplo es el ejemplo que se estudia, el primero, ¿no?, es el más habitual, es el más sencillo, pero eso no significa que sea el único. Lo mismo que en la esfera, la distribución esférica de carga, no es solo la esfera maciza y uniforme de carga el único caso, ni mucho menos. Bueno, distribuciones de carga con simetría cilíndrica. Ejemplo. Distribuimos distribución de carga sobre una recta infinita. Distribución de manera uniforme. O sea que tenemos una distribución lineal de carga. ¿De acuerdo? Que es una recta infinita. Si queréis lo dibujo vertical o horizontal. Horizontal. Pero cuidado, ¿eh? No es un trozo finito, es infinito. O sea que esto va... ¿De acuerdo? Por los dos extremos. Lo que pasa es que dibujarlo... Voy a dibujar solo una parte de la... ¿De acuerdo? Y ahora la pregunta que nos hacemos es determinar el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Muy bien. Bueno, es la simetría, ahora vamos a discutir. La forma de esta distribución me permite saber algo acerca de cómo es el campo eléctrico. Hombre, si me permitiese todo de un golpe, pues no me pregunto nada más, pero eso no es así. Algo, uno dice, de manera similar, análoga a lo que hacemos en una esfera. Pues, por ejemplo, en un punto como este, ¿no? ¿Qué dirección va a tener el campo eléctrico y qué sentido? Uno dice, hombre, yo me sé Coulomb, ¿no? Es decir, que si me cojo un trozo de carga infinitesimal por aquí, supongamos que la carga es positiva, pues la contribución al campo será un vector de esta manera. Pero claro, uno dice, estupendo, pero si hay simetría, eso quiere decir que al otro lado, a la misma distancia, ¿de qué? Justo de la línea, ¿no?, que perpendicular a la recta y que pasa por el punto, tendremos otro elemento de carga que tiene, si esto es diferencial de Q, la misma cantidad. Claro, ahí es donde uno ve, tiene que ser la misma cantidad. Si no es la misma cantidad, entonces lo que voy a decir a continuación no vale. Si es la misma cantidad, entonces es una distribución lineal y uniforme de carga. Sumas, la componente en la dirección de la recta es 0, únicamente tendrás una componente no nula. La única componente no nula del campo tiene dirección perpendicular a la recta de carga. Anda, y eso quiere decir que si uno está pensando en coordenadas polares cilíndricas, entonces uno piensa, ¿cuáles serán las coordenadas en cilíndricas que me daban cualquier punto del espacio? Pues la distancia a este eje, en qué altura del eje se encuentra, z, utilizaba la letra ρ, si recordáis, z y el ángulo de giro alrededor de ese eje. Utilizar ρ
pues se puede utilizar. Lo que pasa es que tiene la pega esa de decir, aquí en este problema no tiene pega porque utilizas para la densidad lineal lambda, no ρ. Pero bueno, me voy a permitir y voy a decir R es la distancia. Con cuidado, aquí. R es la distancia del punto a la recta, no al origen de coordenadas. Ahí es donde hay que tener cuidado. Y así me evito utilizar la letra ρ. Pero ahora el sentido de R lo tiene que tener uno muy claro. Si se lo aprende de memoria ya está. ¿Me entendéis? Porque verá R y R. ¿Y cuál es el sentido de R? Muy bien, entonces tendríamos en este caso que pues, sería RZ, suponiendo que esto llamase yo el eje Z cartesiano, y θ, pues un giro alrededor de cómo es el ángulo respecto al eje X, ¿no?, del plano perpendicular. Eso quiere decir que en este problema lo que vamos a tener es, fijaos que esto es un vector, es decir, que tendríamos tres componentes, una en la dirección perpendicular a la recta, una en la dirección de Z y una en la dirección perpendicular a ambos. Este es por la simetría 0 y este es 0, la única distinta de 0 es eso. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se puede explicar la simetría de otra manera? Pues de una manera similar a como lo hacía en la esfera. Digo, supongamos, por llegar a una contradicción, supongamos que el campo eléctrico en este punto del espacio, el total, no es perpendicular. ¿Entendéis? Y ahora digo, bueno, pues se me cae el bolígrafo debajo de la mesa, ¿entendéis? Porque es eso, es decir, y vosotros me hacéis la perrería de girarlo 180 grados. ¿No? Es decir, que lo que está a la parte derecha pasa a ser la izquierda y la izquierda pasa a ser la derecha. ¿No? Entonces eso quiere decir que el campo también tendría que girar, porque es como una flecha clavada y tendría esa forma. Tendría, perdón, esa dirección y ese sentido, cambia. Pero claro, yo miro la distribución de carga y digo, no han hecho ningún cambio. Es la misma distribución. Por lo tanto, ¿cómo va a tener dos valores diferentes el vector? ¿No puede tenerlos? Claro, salvo que al girar no haya ningún cambio en el vector. Eso es lo que significa. De una manera o de otra, llegáis a la misma conclusión, la que más os gusta. Bien, estupendo. Y eso quiere decir también que esto únicamente va a depender de la distancia a la recta de carga. Es decir, que es esto, la simetría me permite saber mucho, pero no todo. No sabemos todo todavía, no sabemos todo. No sabemos todo, nos falta esto. Nos falta determinar esto. Y ahí es donde usamos la ley de Gauss. Y ahora uno dice, el flujo a través de una superficie imaginaria va a ser igual a la carga encerrada dentro de S dividido por epsilon sub. Claro, y uno dice, yo lo que quiero es saber E. Claro, para saber E, en un punto tendré que escoger superficies para las cuales el valor del campo en toda la superficie tenga el mismo valor. Aquí lo tengo un poco difícil, porque una superficie cerrada que tenga... Yo sé que va a tener el mismo valor en todos los puntos a la misma distancia. ¿Y eso qué forma tiene? Una pared cilíndrica. Pero claro, una pared cilíndrica no es... La pared lateral no es una superficie cerrada. Lo cual es un problema en principio, porque uno dice, entonces no puedes hacer lo mismo. Bueno, pero si nosotros cogemos y cerramos, es decir, que cogemos una parte del cilindro, un tubo finito, o sea que lo que estoy dibujando ahí es... A ver, ¿dónde tenía aquí? Cilindro, vamos a ver. ¿Dónde tenía aquí lo de cilindro? Ya ni me acuerdo, lo puse. Ay, madre, qué desastre. Ya tengo tantos que tengo que llevar. ¿Dónde lo puse?
A ver, ¿a quién es el primero que ve la palabra? ¿No está? Bueno, puedo buscarlo ahí, pero... si no, vamos a dejarnos de tonterías. A ver, ¿dónde estaba aquí? Cilindro, creo que lo tenía por aquí. Gauss cilindro. Tengo que buscar alguna forma de ordenar esto. Gauss. Puse simetría cilíndrica. No cilindro, sino simetría. Es ese mismo archivo. Es que quiero evitar tener los archivos multiplicados por 20 en el ordenador, cosa que me pasa. Entonces intento tenerlos todos en un sitio, pero claro, son tantos que se me... Ahí tenéis el dibujo hecho con matemática. Es un momento para que me divertí un rato, ¿no? Entonces pensad que esto es la recta. Ahí ya veis como el problema va a dejar de ser una recta un cilindro luego. Entonces aquí en color así marrón, naranja, lo que tenéis es la superficie gaussiana imaginaria con las tapas. ¿Vale? Eso es lo que... Bueno, lo que he dibujado ahí, pero tumbado. Eso quiere decir que esta integral de superficie, el flujo, van a ser la suma de 3 a través de la superficie lateral, que esa es la que, más la integral a través, el flujo a través de cada una de las tapas, es decir, 2 veces. Vamos a poner entonces. Pared lateral más una base, ¿no? Base 1 más base 2. Pero claro, aquí uno está viendo, ya veis que no pongo aquí un 0 porque cerrado es con la suma de las 3. Esto es 0, esto es 0, ¿por qué? Porque este vector, la dirección de este vector, que es normal, o sea que lo que tengo aquí, esta superficie gaussiana, en esta, por ejemplo, la tapa 1, ¿cómo es el vector este diferencial de ese? Hacia afuera. Pero claro, el campo hemos dicho que es perpendicular a la recta de carga, por lo tanto forman ambos vectores 90 grados, por lo tanto el producto escalar es 0, por lo tanto... Vale. Es decir que queda lo que nosotros queríamos, que es E. Queríamos, ¿por qué? Porque aquí voy a poder sacar cómo es voy a poder sacar fuera de la integral el valor de E, porque tiene el mismo valor en todos los puntos. Claro, estamos en puntos como este. Diferencial de S va de esta manera y E va de esta manera. Por lo tanto, tendremos E por diferencial de S. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es el lateral? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el área de la pared cilíndrica lateral? Naturalmente, si esto tiene una longitud L y me encuentro a una distancia R, que es lo que hemos dicho, ¿no? Pues entonces tendremos 2πr por L. Vale. ¿Os dais cuenta? Esto es lo que... O sea, que Gauss vale siempre, pero si utilizo la simetría en este caso, me permite llegar... Ah, amigo, ahí es donde tengo... Y esto, ahora viene la física en el sentido de ley de Gauss. Me está diciendo, tiene que ser igual a la carga encerrada dentro. ¿Cuánta carga tengo? Si tengo una distribución lineal de carga uniforme, tendré lambda, es la densidad lineal en coulombios dividido por metro, una constante. Si tiene longitud L el tramo... Ah, pero ¿cuánta carga tienes que considerar? La que está encerrada dentro, es decir, únicamente ese segmento. Es decir, que la carga encerrada dentro va a ser lambda por L dividido por epsilon sobre 0. Como veis, L y L se me va, y lo que me va a quedar como resultado es que E va a ser igual a lambda dividido por 2pi
epsilon sub 0 R. ¿Está? Si uno puede ponerlo en función de la, si quiere, de la constante de Coulomb, sería, fijaos, si tengo aquí un 4, pues sería K arriba, ¿no? K lambda, pero entonces tendría que tener un 2R, si uno quiere. Perdón, 2, no. Aquí 2. Perdón. K es 1 dividido por 4 pi epsilon sub 0, por lo tanto me quedaría 2. ¿Y la R? Y la R, así, la R. La R, que es lo más importante. Gracias. ¿Vale? O sea que lo importante, que no es eso, lo importante es que es inversamente proporcional a la distancia a la recta de carga. Decrece, pero ya no decrece con la potencia 2, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, sino con la potencia 1. ¿De acuerdo? Que es lo que os había avisado el día pasado. Bien, y ahora uno se puede preguntar, bueno, y otros problemas con simetría cilíndrica. Se me olvidó una pregunta que os quería hacer. Pero bueno, puedo transformar la pregunta que tenía con la esfera, tenía una guardada, ¿no?, para discutirla con vosotros. ¿Qué le vamos a hacer? La voy a transformar para la simetría cilíndrica, no pasa nada. Muy bien. Pues preguntémonos otro caso con simetría. Con simetría cilíndrica. Tengo un tubo, una pared cilíndrica infinita de carga. No un tubo macizo, no un cilindro macizo. ¿De acuerdo? No es macizo, sino solamente la pared de radio R. Eso significa, y tengo carga repartida sobre esa superficie de manera uniforme. Por lo tanto, es una distribución superficial de carga. Por lo tanto, lo que tendré aquí es, si utilizo las letras, lo que se utiliza normalmente, sigma me va a dar cuenta de cómo es la carga por metro cuadrado en esa pared lateral. Este es el eje del tubo y esto va a estar más infinito y esto va a estar menos infinito. Y ahora me preguntan otra vez todo el rollo. Me dicen, ¿cuál es el campo en cualquier punto del espacio? Pues uno ve aquí claramente dos regiones del espacio. Una, puntos fuera, y otro, puntos dentro. Pues, otra vez como en la esfera. Primero para afuera, si queréis, y luego para adentro. Para adentro y luego fuera. ¿Qué más me da? Para afuera. Bueno, pues todo el rollo que dije antes sigue siendo válido. Es decir, en lo que respecta a la dirección del campo eléctrico. Tiene dirección perpendicular al cilindro. Y ahora uno dice, muy bien, pues vamos a utilizar Gauss. ¿Qué superficie gaussiana voy a utilizar, imaginaria, para poderme aprovechar de eso? Una pared cilíndrica. Un cilindro con las tapas de longitud L y radio R minúscula. Aplicamos la ley de Gauss otra vez, las tapas 0, la pared lateral, todo lo mismo, es decir, que me va a quedar aquí E el flujo que me va a quedar E 2πr por L. Y ahora viene aquí Gauss. Falta poner eso, no tengo lambda, tengo sigma. Y ahora uno dice, ¿cuánta carga tendré aquí encerrada? Pues todo lo correspondiente a la pared. El área, ¿cuánto? Que tengo sigma. ¿Cuál es el área de eso? Tendremos, ¿no? 2pi R mayúscula L, la carga
sigma. Es decir, que tengo aquí 2πr L sigma. Es decir, que uno está viendo aquí que, digamos, aquí antes, perdón, lo que tenía... Vamos a poner el L detrás. Iba a poner el L detrás, no delante. Sigma L, no lambda. Como veis, digamos, es lo mismo que antes. R por sigma es el papel que jugaba antes lambda. Claro, las unidades son también coulombios dividido por metro, R por sigma. Bueno, total, que lo que nos queda aquí es L y L se me va, y lo que me va a quedar aquí 2 y pi, 2 y pi, y lo que me queda es R sigma dividido por R. Voilà. ¿Y qué pasa con el epsilon sub 0? Sí, el epsilon sub 0, la chapuza habitual de Miguel. ¿Vale? Y ya está. Para puntos, fuera. O sea que el mismo comportamiento, una cosa inversamente proporcional a la distancia. Cuidado, a la distancia no a la pared del cilindro, a la distancia al eje del cilindro. Entonces, sea cual sea la forma, los puntos afuera son los mismos. O sea, Sí, lo mismo, exactamente. Lo mismo, exactamente. Lo mismo tendrías que si tú repartieses toda la carga que tienes sobre esa pared lateral en una recta con una densidad lineal correspondiente con una lambda que es R por sigma. No, perdón, R por sigma no. 2pi R sigma. Se me olvidaba el factor 2pi. ¿Vale? Ahora, para puntos dentro. Uno vuelve a hacer todo el mismo rollo con una superficie gaussiana imaginaria. Pero ahora, naturalmente, esta es mi superficie gaussiana. Longitud L y radio R, esto era R mayúscula. ¿Y ahora qué es lo que nos va a dar? Uno dice, para el flujo tienes lo mismo que antes, la parte de la izquierda, igual, la física, ley de Gauss, igual a 0, anda la mar, el campo es. Es decir, que uno tendría, pues si está dibujando de esta manera, tendríamos aquí pues una forma que sería 0 hasta R, y luego pues tenemos aquí por lo tanto tenemos una cosa importante respecto a que hay que fijarse, una advertencia que hice yo hace ya unos cuantos días. Dije, cuando tenemos distribuciones superficiales de carga, vamos a tener una discontinuidad en el campo eléctrico. Cosa que no nos pasaba cuando teníamos en la esfera una distribución maciza de carga, teníamos densidad volumétrica de carga. ¿De acuerdo? Bueno, uno se puede preguntar, decir, anda, y también teníamos en el caso de la simetría esférica, teníamos también una discontinuidad, porque no discutimos, ahora es donde estoy metiendo de rondón la pregunta que quería hacer. Hombre, el problema es similar a esto que estoy diciendo en una distribución esférica de carga es, ¿no?, una superficie esférica de radio R, que distribuimos sobre la superficie
carga, es decir, que tenemos una densidad superficial de carga sigma, que es una constante para que sea entonces uniforme sobre toda la superficie. ¿Y cómo sería el campo dentro y fuera? Fijaos que antes lo teníamos macizo, ahora ya no es macizo. ¿Qué creéis en el resultado? Tendríamos que cogernos para afuera una superficie gaussiana esférica, para dentro una superficie gaussiana esférica concéntrica, pero claro, uno ve que la carga encerrada dentro es cero, por lo tanto, E dentro es igual a cero. Y E fuera era toda la carga, Q, K, Q, dividido por R al cuadrado. Si uno lo quiere poner esto en función de la carga de cómo es sigma, pues entonces tendríamos aquí 4pi R cuadrado sigma dividido por R. O sea que tenemos también una discontinuidad. Una discontinuidad. ¿Lo veis? O sea, que si lo dibujásemos aquí, ER, ahora cuidado que R es la distancia al origen, tendríamos pues hasta aquí, plaf, 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 y ahora inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, que tenemos aquí una discontinuidad. Una pregunta, que es la que quería ponerle de siempre. Bueno, entonces, suponiendo en este problema que nos preguntásemos, como hicimos el lunes, cuál sería el potencial en el centro de esta esfera de carga. ¿Cuál es el potencial? Suponiendo, otra vez la misma cosa, suponiendo que el potencial es cero en el infinito. Imaginaos la misma pregunta, pero ahora con esta distribución. Vale. ¿Habéis visto? Pero no notáis que la pregunta es una pregunta... o sea, ¿no notáis en mis ojos cómo brillan en este momento? Decirles, voy a sacudir en la cabeza. Hombre, eso uno lo tiene que notar, salvo que el profe o la profesora sepa engañar muy bien. Por lo tanto, cero... Se aplica la ley de Murphy, os digo, siempre hay... E incluso en algunos casos doblemente Murphy o triplemente, pero eso ya es muy rebuscado. Entonces uno podría pensar, digo cero, pero es Murphy, entonces va a ser distinta de cero, pero uno podría decir doble Murphy, sería, hombre, voy a decir cero, pero Murphy me dice que es distinta de cero, doble Murphy me dice que es cero. Volvemos a eso. ¿Cuál es el saldo ahora? Después de... Sin miedo, hombre, no pasa nada. Si equivocarse no pasa nada. O sea, no pongo puntos negativos, eso ya lo sabéis. Es el potencial máximo. Quiero el valor. Ahí también sois muy rebuscados, es decir, como digo algo que no me comprometa, pero que sirva para que, ¿no? Yo no quiero el valor. Ahí con las letras que tenéis ahí quiero el valor. Os permito como mucho, entre sigma y q, os permito decírmelo o epsilon sub 0 k, la forma que más os plazca. Eso quiere decir que la explicación que no hice yo, que intenté hacer antes, no la hice bien o no ha calado. Eso es... Uno dice, pues tienes que hacer, ¿no?, la diferencia de potencial entre el infinito y cero, o sea, entre que está diciendo entre R igual a 0 y R infinito, ¿no? Es esto lo que me está preguntando, sabiendo que esto me está diciendo Miguel que lo estamos tomando como 0, ¿no? O sea que el potencial en ese punto. ¿A qué va a ser igual?
Pues, por definición, la integral de línea, infinito, hasta 0. Esto es. Y ahora uno dice, bueno, pues se parece mucho. Lo divido en dos partes, primero hasta la superficie, ¿de acuerdo? ¿Y eso cuánto va a ser esa integral de camino? Es como el comportamiento va a ser el mismo, fijaos que dijimos E fuera, lo mismo que toda la carga concentrada en el punto central. Por lo tanto, el término ese, esa parte de la integral, ¿qué me va a dar? KQ dividido por R. Ya, y ahora tengo que considerar el siguiente trozo, que es menos desde R hasta 0 de por diferencial de. Pero es 0. Por lo tanto, todo esto es 0. Por lo tanto, KQ dividido por R. KQ dividido por R. Pero bueno, no solo en el punto central, sino que en todos los puntos dentro de la esfera, dentro de la superficie esférica, el potencial es el mismo y tiene un valor que es KQ dividido por R. Como veis, me da igual hacer esto desde R hasta 0 que desde R hasta cualquier punto dentro. Sí, al ser 0, la integral sigue siendo 0. Es decir, que si yo quisiese representar rápidamente el potencial, ¿no? V, frente a R, pues uno diría, tienes para puntos fuera, y aquí en este punto, que es justo para R, todo esto. Constante. ¿De acuerdo? Muy bien, genial. Pero nos podemos preguntar también una cosa que es, oye, a lo mejor, tanto en un problema como en el otro, la discontinuidad tiene un valor, tiene el mismo valor. El salto, es decir, el cambio entre puntos por dentro a puntos por fuera, muy cerca de, ¿no? O sea, fijaos que una discontinuidad significa que no está definido en ese punto, pero muy cerca de ese punto, por un lado y por el otro lado de la superficie, la diferencia, ¿no? Eso me está dando el valor del salto, de la discontinuidad. A lo mejor resulta que ese valor es el mismo independientemente de que tengamos una superficie cilíndrica o una superficie esférica. Quizás, no lo sé. Vamos a probar, es decir, vamos a calcular cuánto vale el valor del salto en los dos problemas, ¿os parece? Estamos con la esfera, vamos a calcular el de la esfera. O sea, tengo ya la esfera aquí, que es lo que habíamos discutido, lo último. Teníamos, y lo tengo que poner en función de, quiero ponerlo en función de sigma. Voy a dibujar aquí, para la esfera. ¿No? Tendríamos tenemos E, tenemos R, 0 lo estoy poniendo así poco, y luego para aquí un valor, y este valor pues era KQ dividido por R al cuadrado. Esto es proporcional, o sea, esto es KQ. Fijaos que si yo me acerco por la izquierda, si yo me acerco por la derecha, ¿no? Entonces, ¿a qué valor tiende? A KQ dividido por R mayúscula al cuadrado, el radio de la esfera. Y si yo me acerco por la izquierda, tiende a 0, el valor es 0. Es decir, que el salto va a ser la discontinuidad vamos a llamarlo delta D, porque esto es, ¿no? Va a ser igual a menos 0. Bueno, si quiero ponerlo en función de sigma y epsilon sub 0, vamos a ponernos aquí 1 dividido por 4pi, epsilon sub 0, la carga era 4pi, r al cuadrado, sigma, ¿no? 4pi, r al cuadrado, es decir,
el salto, la discontinuidad, tiene un valor que es sigma dividido por epsilon sub 0. ¿Vale? Muy genial. Y ahora en el cilindro. Necesito en punto, bueno, teníamos aquí. E y R teníamos aquí. Para R teníamos aquí 0 y teníamos aquí. Y ahora, ¿cuánto teníamos? ¿Cuánto valía esto? Era exactamente, si me lo decís así no tengo que volver a hacerlo. Si sois tan amables, me lo decís. Vamos a ver, tenía E dividido, o sea, E2pi, perdón. O sea, E igual a R. No. R mayúscula, sigma, epsilon sub 0 R. Por eso R mayúscula, R minúscula D. Estaba pensando R minúscula D. Esto para puntos fuera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si tiendo por la izquierda, 0 el valor. Si tiendo hacia la derecha, naturalmente, tiende a un valor que es R sigma dividido por epsilon sub 0, R, es decir, sigma por epsilon sub 0. El valor de la discontinuidad, delta D, pues será sigma dividido por epsilon sub 0, menos 0. Anda. Lo mismo. ¿Es casualidad? O sea, ¿o no? Esa es la pregunta que no es casualidad. Es decir, que ahora, este sí es un resultado que es importante, que es cuando tenemos distribuciones superficiales de carga, va a haber una discontinuidad en el campo eléctrico de un lado al otro, que va a ser del valor sigma dividido por epsilon sub 0. ¿De acuerdo? Bueno, ahí hay que lo estoy diciendo de una manera muy sencilla, y uno dice, bueno, pero no has dicho claramente si la distribución superficial es uniforme o no es uniforme. Estoy diciendo la superficie, cuando digo superficie no tiene por qué ser un plano, ¿de acuerdo? Entonces uno diría, bueno, pero eso es un caso muy, muy general. Entonces ahí uno podría pensar, decir, pero esa discontinuidad, ¿a qué componente es? Es en la componente perpendicular a la superficie. Para decirlo, caso general. Vamos a adelantar, no. La respuesta es no, lo tengo que demostrar, o sea, esto no es una demostración, sino un adelanto, no es casualidad, y en general lo que tendremos, el siguiente resultado. Es decir, que ahora estoy haciendo lo que ahí está muy bien explicado en el Purcell, por ejemplo, y en otros libros. Tenemos una discontinuidad en general, en superficial, en distribuciones superficiales de carga eléctrica, cualquier tipo de superficie no tiene por qué ser plana, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser uniforme. ¿Habéis visto las distribuciones superficiales? No digo distribuciones superficiales uniformes de carga, digo en general. Lo único que impongo es que sea que reparto sobre una superficie en el espacio carga. Eso sí, entonces me tienen que decir cómo es sigma en cada punto de la superficie, porque si no es uniforme tendrá. Entonces vamos a tener un resultado que es que la componente perpendicular, voy a ponerle un subíndice, la componente perpendicular a la superficie, en el punto de esa superficie vamos a tener una discontinuidad, no está definido. Si me acerco por un lado, imaginaos en un dibujo una superficie, ¿no? En un punto, me acerco por arriba, me acerco por abajo, el límite da dos valores diferentes, tengo una discontinuidad en E. El valor de la discontinuidad en la componente perpendicular es
Y uno dice, anda, pero ahí me estás poniendo la componente perpendicular, pero la componente en el plano tangente a la superficie no era cero, no tiene por qué ser cero, porque es una distribución general. Si fuese uniforme, entonces sí, pero si no es uniforme, tendremos una componente tangencial y uno dice, anda, ¿y ahí hay una discontinuidad? Respuesta, no hay una discontinuidad. Paralela a la superficie es continua. Es decir, que yo puedo poner E como E perpendicular más E paralelo, ¿no? Todos los, digamos, en puntos muy cercanos a la superficie. Esta componente tiene, fijaos, el salto de un lado al otro es cero, eso quiere decir que es continuo. El salto aquí es lo que he dicho que es sigma. Eso es el caso, o sea que es un resultado general. Vale, estupendo. Muy bien. Quiero demostrar también esto, pero estaba pensando, en este momento quizás no es el más adecuado en este momento, pero ahora yo creo que todavía me da tiempo. Vamos a dejarlo aparcado un poquitín y ahora vamos a la tercera simetría posible. Tercer caso. ¿Lo tenéis? Recuerdo aquí en los PDFs o en cualquier libro, Purcell, todos. Fijaos, tenemos aquí ejemplo 4.1, 4.2, 4.3. Bueno, el orden que he seguido yo ha sido este, ¿no? O sea que no veis. Esta sería la simetría esférica, la simetría cilíndrica y esta es la simetría planar. Echadle un vistazo, no quiero ir hacia el... Así, perdón, no te pierdo tanto tiempo. Son los tres tipos de simetría que podemos estudiar. Entonces, ahora estamos con el caso distribuciones de carga con simetría planar. Cuando uno ve eso, tiende a pensar que entonces el único caso posible dentro de esta simetría es cuando repartes carga sobre una superficie plana. Craso error. No es el único caso posible. De hecho, tenéis un problema en el PDF del MIT, ¿no? Que tenéis ahí. Al final tenéis un problema, no sé si en ese PDF el problema o en me creo así de memoria en ambos sitios, en el PDF que lo explica y además donde en los PDFs de las preguntas también lo tenéis pronto. ¿De acuerdo? Uno que no es un plano infinito de carga. Pero bueno, vamos a cogernos como ejemplo lo mismo que hemos hecho en la simetría esférica y en la simetría cilíndrica estamos cogiendo ejemplos, pues aquí como ejemplo un plano infinito de carga uniforme. Es decir, tengo que dibujar un trozo de ese plano, es decir, que esto va al infinito por todas las direcciones. Y tengo aquí carga repartida, eso significa que tendré una densidad superficial de carga sigma. Claro. Muy bien. Otra vez. Vamos a ver, necesito saberlo en todos los puntos del espacio. Bueno, aquí hay una cosa bonita. Dentro y fuera no hay, en todo caso hay arriba y abajo. Pero si uno lo piensa un momento, solo hay un caso. Porque arriba y abajo, fijaos, si yo le doy la vuelta, son realmente los mismos puntos. ¿Qué es arriba y qué es abajo? No hay un arriba y abajo. ¿Lo entendéis? Porque lo de arriba tiene que ser lo mismo que lo de abajo si tú lo giras. Bueno, vamos a cogernos un punto del espacio. Aquí, a una distancia
a una distancia, si queréis, z, a una distancia. O sea, ahí estoy pensando, estaba dudando en utilizar también r, pero bueno. O sea, que el eje z lo estoy tomando como perpendicular al plano, es decir, que aquí tendría el eje x y el eje y. Bien, estupendo, y el origen justo en el plano. Ahora, si yo considero como, o intento pensar cómo es la dirección del campo eléctrico, pues como veis, si divido el plano en elementos infinitesimales de carga, ¿no? Pues tendré uno por aquí, pero simétricamente al otro lado, justo al otro lado, a la misma distancia del punto por debajo del punto donde quiero calcular el campo eléctrico, tendré otro diferencial de Q, en definitiva, únicamente tendré una componente no nula que es perpendicular al plano, en la dirección perpendicular al plano, en este caso, pues el eje Z que he dicho. Es decir, que la única componente, X, será igual a Y, igual a 0, la única componente distinta de 0 será la EZ. Y ahora, pues tendremos que buscar esto. ¿Cuánto vale? Cojámonos Gauss. Necesito una superficie de tal manera que me pueda aprovechar de esto, de esa dirección, y que sea cerrada. Uno dice, hombre, pues a lo mejor un cilindro como antes. Bueno, no tiene por qué ser un cilindro. Bueno, ya lo estaba dibujando, tal, ahí es donde. Fijaos, ¿cómo tengo que hacer la altura del cilindro? Primero, que la pared lateral lo que busco es una superficie cerrada de tal manera que la pared lateral sea perpendicular a la superficie de carga. Es decir, que el vector normal, cada punto sea perpendicular, ¿no? Eso no solo es un cilindro, podría ser cualquier forma irregular de esta, pues también me valdría, con esas tapas que no fuesen circulares. Pero bueno, vamos a cogerlo circular. O si queréis, no lo cogemos circular, ¿qué más me da? Bueno, y la altura, es decir, cómo de largo. Ahora uno dice, claro, vas a tener que tener, la pared lateral te va a dar 0, vas a tener el flujo a través, ya sabes que el campo va a ser el mismo a la misma distancia del plano, tienes una, pero ¿dónde está la otra tapa situada? Claro, porque si la sitúas a otra altura, amigo, ahí tienes un problema, porque el campo, en principio, va a depender de a qué distancia te encuentras de él, ¿no? Es decir, que tendrás que buscar la otra tapa justo a la misma distancia por el otro lado. Y entonces ya lo tenemos liquidado. Será 2 veces el flujo, 2 veces, como es el flujo a través de cualquiera de las dos tapas. 2 veces, ¿y eso cuánto es? Pues E por A. Tienen la misma dirección, el mismo sentido, por lo tanto, sale fuera, es un valor constante, sale fuera de la integral diferencial de S es A, el área, pues ya lo tenemos. Y esto ahora viene Gauss. Y ahora, ¿cuánta es la carga encerrada dentro? Pues únicamente, ¿no?, el corte por aquí abajo. ¿Cuánta carga será esa? Sigma por A dividido por epsilon sub 0, que no se me olvide, proporcional. Bueno, A ya se me va, es decir, que me va a quedar que la componente Z, que es la única distinta de 0, va a ser sigma dividido por 2 epsilon sub 0. Cuidado, es un vector apuntando hacia arriba. Fijaos que sigma me va a dar, si es negativo, está apuntando hacia el plano. Si sigma es positivo, alejándome del plano. En puntos es perpendicular y alejándose del plano si es positivo y acercándose al plano si es negativo. Es decir, que puntos por arriba, puntos por abajo sería así, si es positivo, y si es negativo, pues de esta manera. La discontinuidad, ya habéis visto que la discontinuidad es, me acerco por aquí, voy a dibujar en una gráfica. E, en función de Z, tendré
Es decir, que tendré para z igual a 0. ¡Qué asco! Vamos a poner aquí. Sí, ya va llevando. Es decir, que para puntos, para z positivos tendría esto, y para z negativos esto otro. Y este salto, la discontinuidad es sigma plus L. Y además una cosa bonita, porque en principio uno lo que ve por la simetría es que depende de... El valor tendría que ser en todos los puntos igual a la misma distancia del plano. Pero es todavía más general. Es en todos los puntos del espacio es el mismo valor, en módulo la magnitud. ¿De acuerdo? Muy bien. Por el problema que os pone pensar sobre él, imaginaos el MIT, ahora no es un plano, sino es un taco infinito de carga, es decir, una distribución volumétrica de carga. Tiene un espesor que podéis llamar, si queréis, D, es una tabla, ¿no?, infinita, de espesor D, y ρ, pues ρ podéis considerarlo quizás en principio constante, sería un ejemplo, o podéis considerar si ρ, si este es el eje Z, que no me rompe la simetría planar, pues que ρ dependa únicamente de Z, no de X y de Y. Este es el origen, ¿no?, el punto medio. Si depende de X y de Y, entonces ya no es planar la simetría. Pero si depende de Z, un caso particular es que sea constante, entonces intentad buscar el resultado quietos, parados. Se va el que quiera. Hay que salir, pero voy a hacer un comentario ahora, porque si no, ahora es el importante. Si tenemos una superficie cualquiera, y para cualquier superficie, imaginaos lo siguiente. Incluso no finita. Cualquier superficie, finita o no finita. Porque eso no lo dejé, eso es verdad, es un comentario que no hice antes en lo de la discontinuidad. No dije claramente, dije cualquier superficie, pero quedó en el aire, quizás estaríais preguntándose en algún momento, oye, si es unas... Pero para superficies infinitas solamente no. No, esto es en general, para cualquier tipo de superficie. Por ejemplo, una superficie esférica. Es decir, volvemos otra vez a este problema. O, por ejemplo, un disco de radio R. ¿De acuerdo? Imaginaos que yo tengo un disco de radio R con una densidad superficial de carga uniforme sigma. Pero ya es finito, radio R. Y ahora me pregunto, ¿cómo es el campo en puntos muy cerca de esta superficie? Por ejemplo, en el punto central. Pues me voy a acercar por un lado y por otro. Si yo me acerco mucho a la superficie, soy una hormiguita, ¿cómo creéis que voy a ver esa superficie para mí? Es decir, una hormiga, ¿cómo creéis que ve esta mesa? Pues bastante grandota, iba a decir, ¿no? Es decir, hasta que llegue al borde voy a tardar un montón. Es decir, que la ve casi como si fuese una superficie infinita. Casi. Claro, como yo me puedo acercar todo lo que quiera, es decir, hacer la hormiga todo lo pequeña que quiera, eso significa que el comportamiento para puntos muy cerca de la superficie tiene que ser similar al que tenemos para una superficie infinita. Como es uniforme, como en este caso, ¿no?, un plano infinito de carga. Es decir, que tendremos una discontinuidad que será sigma dividido por epsilon sub 0. He dicho la discontinuidad, pero el campo tendría que ser hacia arriba y hacia abajo, si no tienes más carga que esa en el espacio, efectivamente. Pero si yo ahora tengo, por ejemplo, aquí otra distribución de carga por aquí, a una distancia del disco, entonces yo no puedo decir cómo es, salvo
que la discontinuidad en la componente perpendicular tiene ese valor. Cualquier superficie, sea un disco, sea esto, yo siempre puedo acercarme a la superficie. ¿Y cómo voy a ver la superficie? Aunque sea curva. Para mí, si soy una hormiguita muy pequeña, esa superficie va a ser cuasi plana e infinita. Por lo tanto, el comentario es general o la conclusión es general. Para cualquier tipo de superficie, cuando tú te acercas de un lado o del otro, va a haber una discontinuidad en la componente perpendicular que va a ser sigma dividido por epsilon sub c. Y para terminar, ¿y qué pasa con la componente tangencial? Imaginaos una superficie de esta manera. Un punto sobre esa superficie, ¿de acuerdo? Y el campo eléctrico es únicamente debido a cargas eléctricas. Esas son las condiciones del problema. Entonces yo tendré puntos por arriba y puntos por abajo. Voy a hacer un camino cerrado. Por ejemplo, como estoy muy cerca, un camino rectangular. ¿De acuerdo? Y lo recorro, si queréis, en el sentido horario. ¿Vale? Entonces, yo puedo hacer la integral, toda esta. Me voy a preguntar cómo es esto. Y uno dice, anda, lo haré por trozos. Arriba y abajo, estoy muy cerca de la. Tendré una componente perpendicular y una componente paralela. ¿Cómo es la componente que interviene? ¿Cuál de las dos componentes interviene en este producto escalar? Únicamente la componente paralela. ¿Lo veis o no lo veis? ¿Qué es diferencial de L? Diferencial de L es un vector de esta manera, a lo largo del camino. Claro, la componente perpendicular, si yo hago el producto escalar, es cero. Por lo tanto, difícilmente va. Es decir, que aquí en esta, lo único que me va a aparecer es la componente paralela. Eso quiere decir la componente paralela por arriba, por la longitud diferencial de L, y ahora tendré la componente, por arriba, yo que sé, vamos a llamarlo arriba 1 y abajo 2, 1, y ahora más la componente paralela 2, por diferencial de L este sería 1 y este sería 2. Ah, pero cuidado, porque diferencial de L1 y diferencial de L2 tienen la misma dirección pero sentido contrario. Eso significa que eso es un sí no menos. ¿Y qué pasa en estos dos trozos? Esos los puedo hacer todo lo pegado a la superficie que yo quiera. Eso significa que la contribución a esta integral va a ser cero, todo lo cero que yo quiera. ¿Me entendéis? Es decir, que lo estoy aplanando muchísimo. Todo lo aplano. Eso quiere decir que esto y esto, que aquí sí intervendría la componente perpendicular, pues va a ser cero. Tiende a cero más rápidamente que por arriba y por abajo. Eso significa que entonces toda esta integral es esto. Y ahora solo me falta decir físicamente que tengo ahí a la derecha. En módulos son lo mismo, ¿eh? O sea que tendré aquí. Vamos a ponerlo bien y no ser tan chapucero. En módulo. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto creéis que va a valer? ¿Cero y por qué? ¿Por qué? O sea, es cero. No. Fijaos que si lo que queremos saber es que son iguales, necesito que sea cero. No me hagáis esas chapuzas en la forma de... Yo he dicho antes, no va a haber una discontinuidad, por lo tanto van a ser iguales, pero lo tendré que demostrar. Estáis viendo la demostración. Lo que no podéis es utilizar en la demostración el resultado final. Eso es hacerse trampas, pero muy malamente en el solitario, ¿eh? ¿Lo entendéis lo que acabo de decir? Es decir, que sí, es cero, ¿por qué?
Pero igual, ya. ¿Por qué? ¿Qué razón física me dice que esta integral, esto que he hecho yo aquí, es 0? Pero además, como ayuda para vosotros, para este camino tan pequeñito, infinitesimal, como si me cojo un camino grandote. Exactamente. ¿Y por qué es conservativo? Porque dije una cosa antes, me cuidé mucho y dije, el campo eléctrico va a ser únicamente debido a distribuciones de carga. ¿Recordáis esa pequeña frase? Y uno dice en ese momento, desconecta y dice, ¿qué más me da lo que? Ahora viene el momento, si no, no puedo decir que eso sea 0, porque es conservativo. Héctor, ¿no? Muy bien, pues a ti te voy a tomar nota. Y ahora ya tenéis la demostración. La componente paralela es... Y es eso, ahora mientras cerráis y nos vamos,